Buenas tardes. Ya estamos grabando entonces, siendo las 16 horas, damos inicio al tercer workshop del primer Summit de Inteligencia Artificial que se está desarrollando en Duo UC. En este momento es el turno de Claudia Bustamante, quien va a desarrollar un workshop de Machine Learning aplicado en Python. Claudia es ingeniero en ejecución en computación informática de la Universidad de Santiago de Chile, destacada docente de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones en el área de Data Analytics, Business Intelligence. También es docente del Centro de Innovación Tecnológica y Transferencia en la sede de San Bernardo. Cuenta con un diplomado en Data Science y ella nos va a compartir sus conocimientos y experiencia en este tercer workshop de Summit de Inteligencia Artificial. Estimada Claudia, le dejo el espacio, es todo suyo. Qué linda presentación, gracias Alexis. Bien, comencemos entonces. Ya lo ajusté para que se vea bonito, así que acá estamos. Bueno, primero darles a todos la más cordial bienvenida a este workshop que, bueno, llevamos hace un buen tiempo ya trabajando para lucirnos en el Summit de Inteligencia Artificial. Estuve muy contenta de ser invitada, así que también agradecer a la organización ahí, a todos los que están tras bambalinas, a Alexia, al Rodrigo, eh, a los directores también de la Escuela de Informática. Para mí es un orgullo en verdad estar aquí porque tenían muchos invitados muy destacados, gente como súper importante de IBM estaba metida delante en el workshop de Rodrigo, gente de Microsoft, de Falabella, de verdad hay muchos buenos invitados y para mañana también, así que eh, harta ansiedad, harto nervio para poder cubrir las expectativas, además, como mujer aquí sacando la cara para demostrar que esto no es solo de hombres, también es para nosotras. Y de hecho, para nosotras eh, es un plus, creo yo, porque la parte analítica, explicar el porqué de las cosas, siempre es como a nosotras. Ustedes han cachado que las mujeres siempre preguntan como el porqué. Entonces es súper valioso en esta disciplina. Cuando uno está analizando los datos de una empresa, los datos de un cliente, y el cliente quiere saber por qué decaen las ventas, por qué aumentan los ingresos, por qué nosotros tenemos que ser capaces de explicar por qué están sucediendo esas cosas, explicar el por qué, dar las razones y proponer obviamente mejoras y estrategias para poder aumentar, ¿cierto? El rendimiento de la empresa y las ventas, obviamente, que es como el 80% de la industria que está como enfocado en esto. Entonces, pensando en eso mismo, es que yo preparé un workshop de algo aplicado que si bien es un tema que a nosotros ya nos tiene como medio hastiados ya, como que no queremos saber, pero es una implementación real con la que de verdad quería hacerme presente acá, quería estar. Y probablemente es algo que van a decir, chuta, de verdad esto se puede implementar en cualquier cosa. Así que comencemos. Esa es la bienvenida. Primero, como dijo Alexis, soy Claudia Bustamante, soy docente de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones desde el año 2007 en Duoc. Actualmente trabajo para la escuela en las líneas de Data Science y en la implementación de esta nueva especialidad orientada a Analytics y a datos. Estuvimos en el desarrollo de la primera asignatura de la especialidad, Fundamento Machine Learning. Ahora estamos trabajando en Machine Learning aplicado, que es la asignatura que continúa, para después el próximo año poder implementar Deep Learning. Ya aquí es un proyecto codicioso y súper importante porque salir tan joven de un instituto profesional con mención en datos no es menor. A mí me hubiese encantado que esto hubiese existido cuando yo era estudiante, así que ahora me alegra mucho que mis estudiantes tengan la posibilidad de tener cursos como este a su alcance,
poder ser buenos desde pequeños en esta disciplina, identificar desde el principio si es que es algo que les gusta, a lo que se quieren dedicar, si, no sé, porque descubrir que hay valor en los datos ocurre actualmente, que, por ejemplo, tengo estudiantes de quinto semestre que todavía no han visto ramos de inteligencia de negocios, por ejemplo, que no han visto todavía como el valor de los datos. Y de verdad de los datos podemos sacar, pero tanta información, podríamos invertir meses y meses, incluso yo me atrevería a decir que de repente años en investigaciones relacionadas al valor de los datos. Así que este workshop está basado principalmente en eso, en la parte de analytics. Me quise basar en la metodología CRISP-DM, que si bien es una metodología orientada a minería de datos, se adapta muy bien a lo que es Machine Learning porque obviamente nosotros en Machine Learning estamos ubicados como por acá. Pero siempre la gente se cuestiona y dice, pero ¿por qué tenéis tanto data understanding? ¿Por qué tenéis tanto data preparation? Y es porque tenemos que explicar por qué pasan las cosas. No es aquí, no es solo pasarle a la máquina, que la máquina haga, deshaga y me arroje un resultado. No, no es así. Puede ser así en algunos aspectos, claro, pero nosotros tenemos que darle un plus a lo que la máquina genera y poder explicar el porqué de las cosas, poder explicar y entender por qué una variable se demostró de esta manera o por qué tengo que descartar esta otra, por qué esta sí es significativa y esta no. Todo eso lo tenemos que saber explicar y para poder explicarlo tenemos que entender tanto el negocio como los datos y los modelos, ¿ya? Por lo tanto, mi workshop se basa en esta metodología y utilicé, como les comenté anteriormente, un tema que si bien está bastante trillado, me pareció muy interesante como para una implementación real, así que aquí me quiero lucir con ustedes, po. Y para que vean que con algo tan sencillo podemos solucionar grandes problemas. Y otra cosa, no solo quedamos en el Jupyter Notebook, sino que quedamos en el despliegue del uso de lo que nosotros estamos produciendo. Entonces, yo partí con mi presentación, ¿cierto?, en base a un Jupyter Notebook. ¿Me avisas, Alexis, si se ve bien la resolución de la letra, por favor? Se ve con lo ¿Chiquitito? justo. Igual sería bueno un zoom. Sí, ahí ¿Ahí estaríamos estamos? bien. Sí, Ya, por lo gracias. menos mi miopía me lo dice que sí. Eh, Gracias. Bien, entonces yo importé las herramientas necesarias para la implementación. Obviamente esto se va definiendo a medida que uno va desarrollando en base a lo que uno quiere ir haciendo en las librerías que importa y lo que necesita, obviamente. No recomendamos como en un entorno, este entorno que está acá, que no sé si muchos lo conocen, este es Google Collaborate. Google Collaborate es la herramienta cloud para poder hacer Jupyter Notebooks y procesar Machine Learning y minería de datos en la nube. Es bastante eficiente para los que estamos comenzando porque consume obviamente mucho menos recursos que Anaconda, que es el ambiente local. Ya, sin embargo, tiene las mismas funcionalidades y lo otro que a mí me gusta mucho acá de Google Colab es que trae todo precargado. Entonces solo tenemos que llamarlo, instanciarlo, ¿cierto?, en el entorno y queda listo. Ese es uno de los plus. En Anaconda tendríamos que instalar los paquetes locales y todo eso. Entonces, por tema de consumo de recursos, yo prefería hacerlo acá en Google Colab. De hecho, voy a sacar la pantalla completa para que vean. Acá está Google Colab. Uno lo genera en Google Drive y simplemente lo instala en su correo, ¿cierto? En su Drive y después puede generar los Jupyter Notebook que quiera. Es muy útil. Acá entonces, como les digo, yo empecé a desarrollar el proyecto y como por orden, por estructura de programación, para los que ya cachan un poco más de programación, siempre las librerías arriba, ¿cierto? Para que no quede así como el desastre en la implementación abajo. Entonces, ¿qué ocupo yo en este notebook?
básicamente las librerías clásicas para Machine Learning, Pandas, Seaborn, NumPy, Matplotlib y Scikit-learn, que está acá abajo. Scikit-learn es un módulo muy grande, ¿ya? Por lo tanto, siempre se recomienda traer lo justo y necesario de lo que se va a ocupar y el resto dejarlo fuera para que no consumamos todos los recursos del entorno. Aquí abajo, aquí arribita, el backend de Google asigna ciertos recursos para la ejecución en el momento. Ya, tenemos 12,6 GB de RAM y 38 GB de disco, hasta 107. Ya. Entonces yo me importé aquí algunos modelos, algunas librerías importantes como esta, por ejemplo, que es para dividir la data de entrenamiento y de prueba, de preprocesamiento, los modelos como tal, Knaver, Classifier, Logistic Regression. Y ahí me traje las que quise ocupar en este momento porque la verdad es que esto podría ser un ciclo infinito, podríamos probar muchos más y empezar a discriminar ahí en base al resultado que vamos teniendo. También me traje Scikit-learn External con Joblib para poder exportar el paquete y poder hacer el despliegue como tal. Y las métricas que son asociadas a un modelo de clasificación, ¿cierto? Para matriz de confusión, ROC-AUC o la curva ROC. Este es como el intro, obviamente esto se puede ir modificando, como les digo, a medida que vamos desarrollando, si queremos hacer más gráfico, si queremos hacer otras tablas, si queremos hacer otras funciones, también las podemos ir después declarando acá arriba. ¿Ya? Entonces, comencemos con la metodología. Lo bacán de la metodología CRISP-DM, y es algo que no tenía, por ejemplo, el proceso KDD hace unos años atrás, es la primera etapa del Business Understanding, porque tal como les dije, es muy importante el poder explicar el por qué ocurren ciertas cosas, entender por qué una variable tiene desde este valor hasta este valor, por qué sucede de tal forma, por qué tendríamos que descartar esto, por qué tendría que considerar esto, por ejemplo, todas esas explicaciones las podemos realizar cuando pasamos por esta etapa que es el Business Understanding. Entendimiento del negocio, bien sencillo. Y vamos a comenzar entonces con mi contexto. Mi contexto es un poco trillado. Yo sé que ya no queremos saber nada de esto, ya estamos, pero hasta acá con esto. Pero a su vez ha sido como una oportunidad el tema del coronavirus porque la cantidad de información y de datos que ha generado es colosal. O sea, podríamos levantar los laboratorios de investigación con respecto a esto porque todavía es algo muy desconocido. Entonces, por eso yo creo que más de algunos se ha dado cuenta que están en diferentes charlas, que están en workshops, que la gente hace gráficos, que la distribución por comuna, que quiénes son las comunas más contagiadas, quiénes son las comunas menos contagiadas. Y todo eso viene a partir de un análisis descriptivo de los datos. De ahí viene. Y el análisis descriptivo es lo previo, obviamente, a un modelo de minería, a un modelo de Machine Learning. Entonces, Business Understanding, hagámosle contexto a esto. La enfermedad por coronavirus, entonces, tal como todos sabemos, es una enfermedad infecciosa que se genera a través de un virus que fue recientemente descubierto, que partió en China. La mayoría de las personas experimentan síntomas desde leves a moderados y se recuperan sin tratamiento especial. Ahora, estamos hablando de la mayoría. Ya obviamente todos conocemos que hay casos mucho más críticos y que son también objeto de investigación. La propagación de este virus se hace a través de las gotículas, que son gotitas chiquititas, que se generan cuando una persona tose o estornuda o menciona la F o la T, por ejemplo, y expira. Estas gotitas son muy pesadas para permanecer suspendidas, entonces caen rápidamente y se posicionan en las superficies, por ejemplo, en el suelo, en una baranda, por ejemplo, en cualquier superficie se mantiene. Entonces, hay que estar, por eso siempre recomiendan mucho lavarse las manos, que no tocar, eh, tener cuidado con los ojos, con las manos, porque se puede infectar uno inhalando el virus, si es que está cerca de una persona, o bien si es que tocaron alguna superficie infectada y se pasaron las manos por los ojos, o por la nariz, o por la boca. ¿Ya? Ahí aparece la fuente
de dónde saqué esta información como para entender el contexto en caso de. Ya, yo sé que todos sabemos de esto, pero además algún dato freak por ahí puede haber que no han considerado con anticipación. ¿Qué voy a hacer en mi Jupyter Notebook? Me traje un dataset que encontramos con un colega de mi CD, Julio Herrera, en donde tenemos muchas variables que van categorizando y que van a través de variables binarias, van identificando qué síntomas tienen las personas y si esta persona tiene riesgo, si es que murió o no murió. Es muy parecido a lo que cuando estamos metiendo en Data Science vemos del Titanic, por ejemplo. Es parecido, pero no es igual. Ya en este caso tenemos el conjunto de síntomas y de afecciones que uno tiene cuando tiene coronavirus y también el registro de si la persona murió o no murió. Entonces, en base a eso, es que nosotros pensamos en una solución que pudiera como ir monitoreando el avance del virus en el cuerpo, ¿cierto? Y que no estuviéramos como constantemente teniendo que ir al médico como para monitorearnos, sino ir viendo en línea qué tanto nos están afectando los síntomas y qué no, o sea, si tenemos que esperar, tomar líquido, paracetamol en casa, si vamos a estar bien, si estamos, eh, no sé, si estamos en un estado más grave o algo, todo eso irlo monitoreando como en línea, ¿ya? Entonces, importé mi dataset, que yo lo monté directamente en Google Drive, por eso me hace aquí a la ruta Content Drive, lo tengo en mi Drive, y estoy haciéndole referencia directamente. ¿Cómo veo esto acá? Acá aparecen mis carpetitas y yo puedo montar mi Drive acá arriba. Con este botón, monto mi Drive, yo en este caso ya lo tengo montado, y aquí aparece mi carpetita de Drive y tengo todos los archivos que yo tengo en mi Drive. Entonces tengo un montón de drives. Y aquí en el Summit de Inteligencia Artificial metí el crown.csv. ¿Ya? Y de ahí yo lo estoy leyendo acá. ¿Cómo lo importo? Básicamente voy y copio la ruta del acceso del archivo y simplemente lo pego aquí encima. Y listo. Y así queda. ¿Ya? Y le digo obviamente el separador que yo quiero. ¿Cuál es el otro plus? Así que tiene muy bueno esta herramienta, es que trae la documentación incorporada. Entonces, si yo estoy ejecutando esto y quiero saber cómo funciona el read CSV, basta con que yo le ponga el mouse encima y me va a decir todos los parámetros que puede tener read CSV dentro de la lectura de archivos. ¿Puedo incorporar algunos? Sí. ¿Puedo descartar otros? Sí, porque vienen configurados por defecto. Entonces, acá uno puede leer y si fíjense que si bajan, ven exactamente toda la descripción de los parámetros, cuáles tienen que ir, cuáles son las opciones, de qué tipo son, qué significan, etcétera. Solo tenemos que tener un buen inglés. Eso es muy clave en esta disciplina, saber mucho de inglés. Así que ahí les dejo la alerta que si quieren partir por esto tienen que tener una buena base de inglés. ¿Ya? Así que aparece toda la documentación y acá abajo aparecen unos ejemplos. Fíjense que acá está el ejemplo de cómo importarlo. Read CSV, el nombre del dataset y lo transformamos en un data frame de pandas. Entonces yo lo importé y pasamos a la siguiente fase, porque ya entendimos, ¿cierto?, de qué se trata el negocio, entendimos que es del coronavirus, entendimos que vienen los datos, pero ahora vamos a entender estos datos, porque el cliente nos dijo que era lo que quería, ¿cierto? Pero vamos a los datos. Aquí es donde empieza la mayor o el mayor desafío, diría yo, de un data scientist o de alguien que se dedica al machine learning, porque la data en la vida real viene bastante diferente de lo que uno esperaría, o no, la verdad es que en la industria es muy difícil conseguir la data ordenada. Yo creo que es uno de los desafíos más grandes que a mí me ha tocado ver en consultoría. Hacer conversar una data con otra data
que en verdad nunca tuvieron sentido, pero que las podemos hacer conversar, es casi como criar un niño. Es muy difícil. Así que pasemos al Data Understanding. Fíjense que con el comando head yo puedo imprimir las primeras 5 filas que tiene mi data frame. Y como les comenté con anticipación, es un data frame de tipo binario. O sea, todo está con ceros o unos. Y todo lo que tenemos acá arriba son los síntomas de las personas. Entonces, por ejemplo, si tienen fiebre, lo llenan con un 1, si no tienen fiebre, lo llenan con un 0. Cansancio, tos seca, la dificultad en respirar, etcétera. Todos los síntomas hacia el lado con puros ceros o unos, si es que lo tiene o no lo tiene. Es bastante ideal este tipo de dataset para empezar a trabajar, para entender. Obviamente, también es un desafío tomar uno que tenga como muchas transformaciones, mucho preprocesamiento, pero ahora en base al tiempo, es que yo decidí tomar este nomás y dije ya, los chiquillos pueden hacer algo de preprocesamiento y dedicarle un día completo a aprender de preprocesamiento en otra instancia mucho más orientada a eso. Ahora vamos a orientarnos al aprendizaje máquina. ¿Ya? Entonces, fíjense que acá están todas las características y al final tengo una columna que es mi clase, ¿cierto? Es un tipo de aprendizaje supervisado en donde tengo mi clase de si la persona muere o no muere. ¿Ya? Entonces, tenemos un modelo de tipo supervisado, o sea, un aprendizaje supervisado con un archivo que es casi completamente binario. De hecho, me atrevería a decir que es completamente binario, si no fuera por los títulos. Y consiste en los síntomas que una persona tiene cuando tiene coronavirus o no tiene coronavirus, el riesgo de que si muere o no muere. Acá lo bacán de Jupyter Notebook también, como muchos sabrán, es el uso de los cuadros de texto para poder escribir los análisis de lo que va ocurriendo por debajo. Entonces es muy cuaderno, es un notebook, es muy cuaderno para poder ir anotando todo lo que se nos ocurra en el momento, lo podemos ir registrando ahí y empezar a dar explicación a ciertas cosas que se nos van a ir comprobando en etapas posteriores. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos un dataset binario que va a representar la existencia de los síntomas que genera el COVID-19. Se tiene una columna final llamada death, ¿cierto? En donde se detalla la predicción si la persona murió o no de alguna aflicción asociada al COVID-19. Con el comando shape vamos a ver el tamaño del dataset. Y en este caso el tamaño del dataset tiene 316.800 registros, se entiende que es uno por persona, y 27 características que van a ser nuestras columnas. Acá sale detallado, obviamente, por si acaso, el tamaño del dataset. Se presume que son 316.779, me equivoqué, son 680. Le quité una, que registraron el virus en conjunto a los síntomas que presentaron. Ya. Conociendo esta información, entonces, tenemos que con info podemos visualizar como una vista más macro de lo que tiene el dataset. Entonces, en este caso, tenemos las 26 características, ¿cierto? 27 con el index 0. 27 características. Podemos ver si es que tienen o no registros nulls. Maravillosamente, a ninguna le falta ningún dato. Los conteos de los datos, ¿cierto? Son todos int64 y tiene sentido porque son variables binarias, ceros o uno. Ya. Ahí, ¿por qué digo que es maravillosamente que no falten nulls? Porque también uno de los tratamientos que consume más tiempo es el reemplazar los nulls. De repente la gente dice, fill NA, un replace, listo, y lo saco. Pero no siempre es la mejor forma. Y lo vamos a ver un poco más adelante también. ¿Ya? Entonces, eso tenemos en los tipos de datos. Podemos utilizar también el comando describe para sacar las estadísticas descriptivas. La verdad es que aquí, como son variables binarias, no nos sirve, por ejemplo, el promedio ni nada de esas cosas, pero lo puse para comprobar más que nada como que el mínimo es 0 y el máximo es 1 en todas las variables. O sea, no tenemos ningún valor atípico.
Acá volvemos a comprobar en caso de que se nos haya pasado algo, ¿cierto? Si es que hay algún null, podemos contarlos con el isNA.sum y podemos ver que efectivamente no hay ningún valor perdido. Entonces, acá hice mi conclusión general como para no decir, Claudia, no te estamos escuchando. me perdí. ¿Ahora? ¿Tampoco? Alexis, ¿me Ahí escuchas? sí, ahora sí te escucho. Debo haberme caído. Confirmo, Gracias. se está escuchando bien, Claudia. Ya, ok, gracias. Acá entonces, como para resumir todos los análisis que hice previos, hice un cuadro de texto en donde se resumía todo. Ya. Primero tenemos que no hay valores nulos, solo hay columnas de tipo int64, ¿cierto? El mínimo y el máximo de los valores es ceros y unos respectivamente. No nos sirve mucho en este caso los temas estadísticos porque son variables dicotómicas o son binarias, por lo tanto el promedio no tiene mucho sentido acá, ni la mediana ni esas cosas. Las características que se presentan en el dataset son las siguientes. Acá les puse la traducción en español para aquellos que tienen un poco más de tema con el inglés. Fiebre, cansancio, tos seca, dificultad para respirar, dolor de garganta, ningún síntoma, porque también pueden ser asintomáticos. Dolores, congestión nasal, mucosidad nasal, diarrea, sin experimentar ninguno de los anteriores. La edad de las personas, fíjense que aquí está normalizada, entre 0 y 9, entre 10, 19, 20, 24, más de 60. Para las personas con género femenino, masculino y transgénero, la severidad de los síntomas también, si tiene leve, moderada o si es grave, o también puede ser que no tenga ninguna severidad que no la haya informado, porque eso también puede ocurrir. Si es que desconoce si tuvo o no contacto con otra persona, si es que definitivamente no tuvo contacto o si sí tuvo contacto. También tenemos el método columns, por ejemplo, que es para ver los nombres de las columnas. Esto es bastante útil cuando nosotros estamos entrenando los modelos y le queremos decir cuáles son las variables significativas o las características significativas que queremos considerar. Entonces, de repente, copiarlas aquí en vez de escribirlas una por una ahorra mucho tiempo. Imagínense cuando tenemos datasets de 200, 300 características. Entonces, esto es muy útil. Veamos entonces la correlación que hay entre las variables del dataset. Para eso, vamos a transformar todo a flotante, porque los algoritmos matemáticos a nivel computacional siempre funcionan de mejor manera cuando los números son muy pequeños. ¿Ya? Por lo tanto, trabajamos con flotantes y para nosotros quizás va a ser invisible la optimización, pero para el computador va a ser significativa, así que él lo va a agradecer. Y también, ahora que estamos con un dataset pequeño, no nos vamos a dar cuenta, pero cuando estemos, si es que seguimos en esto más adelante en la industria o en algo, y dejemos procesando modelos toda la noche, por ejemplo, porque eso ocurre, también computacionalmente se nos va a agradecer. ¿Cómo tiro la matriz de correlación? Eso viene obviamente a partir del índice de correlación que es estadística. Es con el punto core en Python, ¿ya? Y lo que voy a tener es la combinación de cada una de las variables con otra variable. Me va a dar un numerito. Este numerito siempre va a estar entre, entre -1 y 1 idealmente, pero ahí va a depender el signo, va a depender de qué tan significativa es la variable y si están relacionadas directamente o indirectamente proporcional. ¿Ya? Acá hay varias formas de ver el tema de la correlación. Una de las más normales y de las más utilizadas es la correlación de Pearson. ¿Ya? Ahí también les dejo como pasado el dato por si quieren profundizar más adelante. A mí me hubiese encantado hacer una masterclass, pero por tiempo, por tiempo no podemos. Así que veamos cómo va resultando este tema de la correlación, mejor visto en imagen. ¿Por qué? Porque una imagen vale más que 1000 palabras. Y precisamente les digo, como no es tan intuitivo, lo voy a traer en un mapa de calor, heatmap. Y este gráfico cuando lo vimos con Julio, porque Julio encontró el dataset, dijimos, wow,
¿Y por qué dijimos wow? Porque es difícil encontrar de repente mucha correlación entre las variables. Y aquí, donde nosotros tenemos que centrarnos, es en la columna de la muerte, por ejemplo, que es nuestra clase. Fíjense que tiene correlación alta con todos los síntomas que nosotros conocemos por medicina. O sea, si tienen fiebre, si tienen tos seca, si tienen dolores, si tienen congestión nasal, incluso si no experimentan nada, puede variar en la clasificación o en la clase de nuestro dataset. Entonces es muy importante y cuando, de verdad, cuando nosotros lo vimos dijimos, wow, wow, ahí había como una correlación súper linda. Además el gráfico quedó bien estilizado. Así que simplemente consideramos esto así a ciegas. Además, obviamente, siempre uno lo contrasta con la experiencia. Y si uno dice, pucha, sí, en las noticias todo el tiempo te están diciendo que si tenía estos síntomas, si tenía este síntoma, es grave, si tenía este síntoma del PCR, si tenía este síntoma, entonces coincide. Y ya no es un tema de género, no es un tema de edad, por lo tanto, si se fijan, la edad y el género ya no tiene casi significancia en esto. Tampoco la severidad, porque no hay un estándar para ver si es que a la persona le va a dar fuerte, le va a dar leve, le va a dar moderado. No se sabe. No se sabe porque está muy al azar. Pero sí, como los síntomas de un resfrío coinciden con lo que es la obtención del virus. Entonces, acá hicimos una medición para ver cuánta gente tenemos que murió y que no murió, para ver si la muestra está equilibrada, porque acá tenemos que ver también conceptos de sesgo. El sesgo es importante dentro de la muestra del dataset que estamos tomando. Por ejemplo, si queremos medir salarios, no podemos tener más datos de hombres que de mujeres, por ejemplo, porque eso puede dar una tendencia a que los hombres ganan más que las mujeres. Claro, si tenemos 200 hombres y 100 mujeres y sacamos el promedio de cuánto ganan, siempre van a ganar más los hombres. Entonces tenemos que tener cuidado con esos sesgos que se generan, ya sea por el género o por la nacionalidad de repente, por la raza, cosas humanas que nosotros como personas le vamos incorporando al algoritmo, queramos o no queramos. ¿Ya? Aquí voy a empezar a pasar. El Windows, la versión Home. ¿Cómo? Más encima. Se le activó el micrófono. Bueno, acá voy a empezar a pasar un poco más rápido. Todas estas son estadísticas para lo mismo, para ver si es que tenemos sesgo de género, por ejemplo. No encontré, sí, porque fíjense que tenemos 105.600 personas que son mujeres, 105.600 personas que son hombres y 105.600 personas que son transgénero. Entonces tenemos un equilibrio en los datos que nos van a dar el total de la muestra. Pasemos a la fase 3, Data Preparation. Acá no hay mucho que hacer en verdad porque como les dije, elegimos un dataset que es binario, que tiene todo de manera dicotómica, por lo tanto nos saltamos todo ese proceso y es ideal para mí en este caso porque como el tiempo es muy rápido y el tiempo es muy corto, podríamos haber destinado meses y meses a preparar la data para este modelamiento. Entonces, lo único que voy a hacer por Data Preparation es quitar las características que no me parecen significativas en base a la matriz de correlación que tuvimos arriba. Me voy a quedar con fiebre, cansancio, tos seca, dificultad en respirar, garganta seca, dolores y congestión nasal. ¿Qué hacemos para entrenar? Lo mismo, el estándar, ¿cierto? Para el entrenamiento de los modelos de Machine Learning, dividir los datos de las características de la clase para poder hacer la división del train set y del test set. ¿Ok? Entonces acá genero X, que va a tener todas las características hasta antes de muerte, y el Y, que va a tener solo muerte. Entonces acá estoy imprimiendo X y que va a quedar de una sola columna. Acá agrupé los hombres y las mujeres como más o menos para ver si es que estábamos equilibrados. Estos ya son como temas del analista como tal, que empieza a ver si es que hay alguna discrepancia, algo que no calza. Y tenemos, por ejemplo, en este caso,
64.800 mujeres que murieron. Ya. Acá vamos a pasar a la fase 4, que ya es el modelamiento como tal. Y el modelamiento como tal va a generarnos muchas dudas si es que no conocemos el funcionamiento de los modelos como tal. Pero también podemos abstraernos de eso y pensar que simplemente es una caja negra a la que nosotros le vamos a pasar los datos, me va a arrojar una precisión, una comparación y me va a decir qué tan bueno fue el modelo. Entonces, están los dos aspectos, y se los digo porque cuando yo partí en esto, de hecho, el primer curso que hice fue en el TEC de Monterrey, que tenemos unos invitados del TEC de Monterrey, y me hicieron construir un árbol de decisión a mano en una pizarra. Y fue horrible, porque tenía 3 variables nomás y la cantidad de combinaciones posibles es inmensa. Así que, pero fue un desafío muy interesante. Pasemos entonces al modelo. Con este método que está acá, Train Test Split, yo divido la data en estas 4 partes, como les comenté, XTrain, XTest, eTrain y Test, y en base a eso es que yo voy a hacer las comparaciones de el modelo, de lo que me predijo el modelo y de lo que venía realmente en el modelo. El tamaño de los datasets de prueba los consideré como el 20% y eso está definido acá. Medí los tamaños de los datasets, cómo quedaron, ¿cierto? Para ver si es que era significativa o no la muestra. Y simplemente pasé un arreglo de modelos y le pasé los datos de entrenamiento y de prueba para que aprenda y lo evalúe. Y con esto, con esta implementación, que apliqué estos 5 modelos, esto me arrojó que KNC tiene una precisión de un 86,9%, Linear Regression tiene 87%, ¿cierto? Gaussian NB tiene un 84%, LDA tiene 86% y Decision Tree Classifier tiene un 88%. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, tenemos que llegar al más bueno sin llegar al 100. No podemos llegar al 100 porque existen conceptos importantes en Machine Learning, que es el underfitting y el overfitting. Entonces tenemos que tener cuidado de tratar de llegar a 100, pero sin llegar a 100. Siempre tiene que ser así. Los resultados en general son bastante buenos. Tenemos que ver el tema del ajuste sí para no caer en esos fenómenos. Y vamos a probar el entrenamiento y a medir el desempeño del algoritmo con el mejor que tenemos ahí, que es el Decision Tree Classifier. ¿Qué hicimos acá? Tiramos una predicción y el modelo real, ahí como para hacer el contraste, fíjense que los 3 primeros son 001 y en la predicción me dijo 001 y en los 3 últimos me dijo que los tres últimos eran 1 y acá me quedó que los 3 últimos eran 1. Claudia, preguntan si eso fue sin modificar ningún parámetro. Ningún parámetro. No modificamos absolutamente ningún parámetro. Gracias, Alexis. No los había visto. Sin modificar ningún parámetro. Metí la variable y el dataset completo. Lo único que hice fue descartar algunas variables que a mí me parecían no tan significativas. Ya. Y ahí va un desafío, porque saben que hemos hablado con mis colegas y definitivamente hacer Machine Learning es un arte. Es un arte. Uno podría estar horas y horas configurando cosas para poder mejorar los resultados. Y bueno, apurando un poco más el paso porque ya estamos cerca de la hora, quiero mostrarles esta imagen que si bien no es tan bonita, me ha servido mucho para explicarle a mis alumnos cómo es el funcionamiento de esto y por qué tenemos tantas combinaciones posibles dentro de la información que uno está ejecutando. Fíjense que podemos tener muchas fuentes de información y de estas fuentes integradas generamos un dataset. De este dataset generamos la preparación de la data. Podemos pasar por un montón de transformaciones, escalamiento, valores nulos, labels encoders, por ejemplo, one-hot encoders que pueden investigarlo más adelante. La selección de características relevantes que pueden agregar más, quitar más, etc. Y todas esas combinaciones se pueden hacer con diferentes modelos. Entonces,
La gama es inmensa y podríamos estar horas y horas probando cosas para poder llegar a un buen resultado. Y la idea es que este resultado después se pueda desplegar con datos diferentes para poder probar cómo fue de entrenado el modelo. Y aquí aparecen entonces todas las métricas que nosotros tenemos para poder medir este desempeño y todo esto. Entonces, pasemos a la evaluación, pues. Y aquí en la evaluación, como le digo, podríamos hablar horas y horas de las métricas que hay. Podemos sacar la exactitud, la precisión, la sensibilidad, la tasa negativa real, el F1. Podríamos sacar un montón de resultados. Y en base a todo eso, es que yo hice el cálculo de cada uno de los algoritmos. Podríamos conversar también un buen rato de cuál es mejor, cuál es más preciso, cuál es más exacto, cuál tiene mayor sensibilidad, cuál le achuntó más a los valores, cuál se equivocó más, etcétera. Así que ahí va a quedar la tablita, yo les voy a compartir este notebook para que lo tengan. Y bueno, también podemos generar el gráfico de confusión, ¿ya? El gráfico de confusión mide cuánto se le acertó correctamente, cuánto se equivocó, cuánto le faltó, cuántos dijo que sí eran y no eran, cuántos dijo que sí eran y no eran, etcétera. Y aquí los va graficando en base al método o al modelo utilizado. Y quiero pasar como a esta parte que es la más entretenida de todas a mi parecer. No, esta no. Esta es la curva Roca-UC, que también es una medida de desempeño de algoritmo. Esta medida Roca-UC nos arrojó que el mejor de los modelos es el Decision Tree Classifier, que es la línea morada que está ahí. Ya, recordemos que tiene que ser lo más exacto posible, pero sin llegar al 100%. Entonces buscamos básicamente la que está más cercana a este cuadrante de acá arriba. Por eso el moradito, o el Decision Tree Classifier, que tiene un 88%, es el que más se ajusta. Los demás están bastante buenos, sí, también se podría probar. ¿Por qué? Porque tenemos mucha correlación entre las variables. Y aquí viene la parte entretenida, porque siempre que hacemos Machine Learning nos quedamos acá, como que decimos ya terminamos el notebook, descubrimos el mejor modelo. Pero ahora, ¿qué? Y fíjense que hicimos una implementación. Acá Julio me prestó su dominio y levantamos un sitio web en donde podemos demostrar aquello que acabamos de entrenar. Lo exportamos con Joblib, ¿ya? Le puse estrellita y todo porque de verdad esta parte a mí me encantó. De hecho ahí dice gracias a Julio Herrera, porque si nosotros nos vamos a esta URL, se las voy a pasar por acá por el chat también. Fíjense que si uno entra ahí, se levanta una web que es un monitor del estado del COVID. Entonces, en base a lo que ustedes le van diciendo, por ejemplo, llevo 7 días con los síntomas. Ok, llevo 7 días, comencemos con el test. ¿Has tenido fiebre en los últimos días? Y ustedes le pueden poner sí o no, y pueden ir comentando ahí cómo se han sentido, si se han sentido cansados, por ejemplo, si tienen tos seca, si tienen dificultad al respirar, si tienen malestar de garganta, quizás no, si es que tienen dolores o malestares físicos, puede ser que sí, si tienen congestión nasal, y en base a eso, ustedes pueden enviar el resultado y el algoritmo les va a decir si es que tienen que asistir a urgencias rápidamente o si se tienen que quedar simplemente aislados en sus casas en base a la gravedad que van teniendo. También les contabilizan los días que les quedan para cumplir la cuarentena obligatoria para que el virus como que decante dentro de su cuerpo. Así que eso quería mostrarles. La verdad es que a mí me gustó esta implementación real y se podría implementar en medicina en un montón de cosas más, en un montón de lugares. Lo único que necesitamos es ser estructurados con los datos, es poder sacarle valor a los datos, es poder entender un poco el negocio, sacarnos este estigma de decir, oye, son datos nomás. No, son datos y nos pueden decir mucho, nos pueden decir demasiado respecto de lo que está pasando, nos pueden explicar muchas cosas y nos pueden ayudar a descubrir otras que no
teníamos quizás en consideración. Así que con eso, cariños ahí a la Fran, que es una data lover, igual que yo, le agradezco mucho la participación, el haber estado aquí, el haber visto mi presentación, y con eso yo me despido. Así que gracias Alexis, gracias Rodrigo. Muchas gracias Claudia, muy bonita tu presentación. El Data Analytics es un área que tiene mucho crecimiento y proyección y tiene bastante utilidad. Si por ahí leo un comentario, lo importante de la limpieza de los datos, por ahí algunos comentarios. Veo que no hay más consultas, parece que todos solamente te tiran flores por el chat, así que bueno, también yo me sumo a las felicitaciones también, fue una muy buena herramienta. Y Google Colab también, algunos me decían que no lo conocían, así que bueno, ya lo conocen ahí, para que lo puedan usar, es bastante útil, y una herramienta abierta también en la web, que es de Google. Eso. Les voy a compartir ahora el notebook por el chat para que me esperes un segundito. Por supuesto. Dame un ratito para que los que están lo puedan ver desde ya. Obviamente igual va a quedar publicado, lo voy a disponibilizar para que lo tengan y ahí cualquier cosa que lo quieran ocupar allá. Sí. Javiera pregunta, ¿cuándo es necesario un escalamiento de datos? Cuando tenemos datos muy variados, por ejemplo, no sé, tenía escalas de datos de personas entre los 5 años y los 100 años, y además tenéis sus rentas que son de 1 millón, 2 millones, 3 millones, hasta 10 millones de pesos. Entonces tenía escalas muy grandes, ahí te conviene escalar. Cristóbal Zúñiga pregunta, dice, muy buenísima presentación primero, dice, ¿alguna herramienta en Python para medir el sesgo en los datos? Hoy hay una que trabajé, pero sabéis que en este momento no me acuerdo del nombre, pero me parece una súper buena pregunta. De hecho, hay un caso de una cárcel de Estados Unidos en donde la PDI medía el sesgo con esta herramienta en base a si la gente era morena o era blanca, y podían medir la probabilidad de que se quedaran presos con cadena perpetua y sin cadena perpetua. No pensé que me lo iban a preguntar, pero pucha, yo... por último, me pueden dejar un correíto y yo en cuanto la tenga se las puedo responder. La trabajamos en el diplomado de Data Science, así que les voy a dejar aquí mi correíto. Gracias por las preguntas, chiquillos. Y David Cerda pregunta, dice, ¿qué tan difícil es conectar un notebook con una página web? Eso tiene que ver con algo del área, David, si le puedes explicar mejor la pregunta. Puede ser por el tema de la integración, quizás, ¿cierto? ¿Por eso me preguntas, David? Sí, ya, de la integración. La verdad que ahí hay que tener yo por eso ahí me apoyé harto con Julio Herrera y que lo mencioné porque este cabrón me ayuda mucho a mí con el tema web de levantar servidores, pero la verdad es que si te digo no se demoró ni 10 minutos. Es lo que se demoró más en que no hubieran faltas de ortografía en la página. Así que difícil no es porque tenéis el paquete completo y simplemente lo puedes llamar con Django y lo puedes proyectar en el servidor, lo levantas en el servidor y ya. Muchas gracias. ¿No hay más preguntas? Hoy te quedaron todos motivados con tu charla, Claudia, ¿qué quieres que diga? Muchas gracias. Oye, te agradezco, Claudia, el espacio, agradezco también a los asistentes por la buena recepción que han tenido con la actividad. Ha sido una muy buena actividad. ¿Literatura recomendada? Me pregunta Fernando. ¿Alguna literatura en particular? Oye, es que sabéis que documentación en internet hay tanta, que recomendarte un libro teniendo simple conexión a internet. Yo siempre recomiendo, sí, por ejemplo, el sitio de Scikit-Learn, el sitio de Pandas, porque tienen los ejemplos listos y uno puede descargar los notebooks de ahí mismo e implementarlos y listo. Vienen hasta los datasets de repente cargados arriba. Y otra web que sirve mucho y que la recomiendo mucho y es porque la gente compite en generar notebooks es Kaggle. Ahí, se ponen kaggle.com, se crean una cuenta con su correo y la gente compite por los notebooks para tener el mejor rendimiento, los mejores resultados. Así que eso les puedo recomendar. Muy bien, creo que Claudio Pinchero compartió Python Data Science Handbook. El handbook también es un clásico de Data Science. Buen libro, sí, muy buen libro.
Así que eso, hoy agradezco las preguntas también, la participación, se han portado súper bien como grupo, son un excelente curso también, así que agradecido también la participación de todos los presentes acá, agradeciendo también, bueno, Rodrigo, ahí que nos acompaña en la sesión de hoy, y a todo el equipo de la escuela que trabajó en este evento. Así que gracias. Dígame. Disculpa, antes de cerrar la sesión de este workshop, dejar invitados a todos para mañana, a las Uy, charlas ¿verdad? y a los workshops que tenemos mañana, que va a estar muy interesante. Así es, mañana tenemos 3 workshops. Partimos con una estrella de la escuela, con Carlos González, su director del área informática, que nos va a presentar, ¿cierto?, la primera red Food Feed Forward desde cero. Crea tu primera red Feed, wow, me gusta la formulación, Feed Forward desde cero. Posteriormente, José Cifuentes, docente de la Escuela de Informática también, dará una charla sobre análisis de datos con R. Y finalmente, Juan Gaete nos presentará un acercamiento a lo que es la inteligencia artificial. ¿Sí? Así que eso se nos viene mañana en los workshops, y también invitado a las conferencias que vienen mañana. Así que a seguir participando. Muchas gracias por su presencia y participación. Que Gracias a estén muy ustedes, pues, bien. chiquillos, por la dirección también, por la mansa presentación que hicieron. Y a todos los participantes, porque son el curso más grande que he tenido. Y el mejor curso, pero que no lo Y el sepan los mejor demás curso, alumnos, ¿ya? reportaron un 7, preguntaron muchas cosas interesantes. Me encantaría tener esa participación siempre. Así que eso, las grabaciones se van a liberar posteriormente, ¿ya? Ahí les van a dar toda la información en los vías formales, ¿ya? Así que muchas gracias a todos y a todas, y que tengan una excelente tarde.